Buenas tardes, Buenas Buenas tardes, profe. tardes, ¿cómo están? bien, con calor, pero Hoy bien. viene la clase de mucha calor. Bueno, pero para que terminaran el curso cuando corresponde, se tenían que hacer estas clases, ¿ya? Yo voy a hacer, vamos a hacer más o menos aproximadamente una hora de clase, vamos a parar unos 15 minutos y ahí sigo, después van a tener que volver a conectarse, ¿ya? Eso vamos a ¿Hasta qué hora hacer. va a ser eso, profesora? Lo voy a hacer ahora bueno, de las 6 hasta como un cuarto para las 7. Ahí ¿Ya? descansan un ratito y después ¿Sí? empezamos de nuevo de las 7 hasta las 8. Y ahí estarían dos clases, Ya, ¿ya? Porque no los puedo tener 4 horas tampoco aquí en la clase, ¿ya? sí. Pero ahí Ya, gracias. estaríamos con las clases las recuperativas, Ya, ¿ya? profesora. Y así terminan el 17 de De febrero, febrero. Ujú. claro. Ahí estaríamos con todo, ¿ya? Ahora vamos a ver el tema de escrituración y tramitación y gestión judicial. El lunes vamos a terminar nosotros con lo que nos falta es la ley del consumidor, ¿ya? Pero como el lunes tienen prueba de familia, ¿cierto? Y ley del consumidor, el lunes voy a pasar ley de consumidor. Esta es la prueba que les va a tocar el miércoles, ¿ya? De contratos. Por favor, ¿me puede aclarar la prueba del lunes 10? ¿Qué va a entrar? Ese entra familia y ley del consumidor. Ya, La prueba del miércoles va a entrar estos contratos. lo de ahora, contrato. Claro. Entonces el lunes Ya, yo igual les voy a decir, el lunes va a entrar esto y vamos a hacer un repaso de familia y ley del consumidor. Y ya. ahí el miércoles igual lo mismo. Ahí también le hago un repaso, ¿cierto?, de contrato. Ya, profesora. Pero eso es lo que entra, Gracias. ¿ya? Igual lo puse en el WhatsApp. Ya, entonces vamos a empezar, ¿cierto?, con este módulo de escrituración, que aquí vamos a ver algunos contratos. Ya vamos a ver contratos de compra-venta, de arriendo, ¿ya? Y también, ¿cierto? En el código está definido lo que es contrato, pero también se le hacen algunas observaciones, ¿cierto? A esta definición, ¿ya? Y también la doctrina, también al respecto, ¿cierto? Eh, Hizo también observaciones y dio otro tipo de definición, ¿ya? De acuerdo al punto de vista de ellos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con los contratos, que los contratos, su definición legal está en el artículo 1438. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo contrato que convención, ¿ya? Primero para aclarar este punto, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el contrato, cuando nos referimos a contrato, ¿cierto? El contrato crea derechos y obligaciones, ¿ya? Y la convención eh, crea, modifica y extingue estos derechos y obligaciones, ¿ya? Entonces, la convención es más general, ¿ya? Y el contrato es más específico, ¿ya? Pero acá en esta definición, ¿cierto?, que dice que es contrato o convención, que en realidad no son lo mismo, ¿ya? Como les decía, la convención es más amplia, ¿ya? Entonces dice que el contrato es un acto por el cual una parte se obliga con otra para dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Los contratos los podemos realizar a través de escritura pública e instrumentos privados, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cierto?, hay observaciones a esta definición del contrato, ¿ya? Porque, como les decía, ¿cierto?, aquí confunde el objeto del acto, o sea, el objeto del contrato con el objeto de la obligación. Así que a eso se refiere, ¿ya? Y aquí vamos a ver, ¿cierto?, lo que es contrato de arriendo, que el contrato de arriendo es un contrato en el cual una persona, el arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y el goce, ya, de una cosa mueble o inmueble al arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por este uso, el goce y el precio, cierto y determinado.
¿Ya? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos las facultades que tenía el dueño? Las facultades de dominio. ¿Cuáles eran las facultades de dominio? Las facultades del dominio. Que Dar, también hacer había, y no hacer. también Era el habían uso, unas sería el observaciones uso, a goce, esa definición. ¿Ya? no era el ¿Cuáles son? uso, goce y disfrute. Claro, El uso, uso, goce y goce y el disposición, disfrute ¿cierto? y disposición. Uso, goce y Sí. disposición. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que el dominio está regulado en el artículo 582 que dice que el dominio ya es aquel que es sobre una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no yendo contra la ley ni el derecho ajeno? ¿Ya? Pero en esta definición también habían observaciones porque solo sale el goce y la disposición, ¿ya? Pero no el uso, ¿ya? Para gozar y disponer de ella. ¿Ya? Entonces también se le hacen observaciones, ¿cierto? A esta definición porque no considera el uso, ¿ya? Entonces, las facultades del dominio van a ser uso, goce y disposición, ¿ya? No así, por ejemplo, en el arriendo, porque en el arriendo está el uso y el goce, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, ya que el dueño tiene estas facultades que tampoco salen consideradas, ¿cierto? En la definición que sale en el código, ¿cierto? Ahí también se le hacen unas observaciones que no considera el uso, ¿ya? Y bueno, en el caso, ¿cierto? Del arriendo, el arriendo, ¿qué título sería? Porque, por ejemplo, la compraventa, el título es un título traslaticio de dominio. Y el arriendo, ¿qué título sería? Lo importante del arriendo es ¿qué? ¿Qué es lo La importante disposición, ya, la ¿cierto? La disposición disposición puede ser porque no puede y el, disponer de este bien, ¿cierto? Porque no es dueño, y el goce también de usar la cosa. ¿ya? Lo que pasa es que en el arriendo, ¿cierto? Se reconoce el dominio ajeno, ¿ya? Se reconoce que hay un dueño, ¿ya? Y se acuerdan que eh, en el caso, ¿cierto? De la posesión, ¿ya? En el caso de la posesión, ¿cierto? Una de las características que tenía que tener esta posesión, ¿ya? Para yo poder adquirir por prescripción, tenía que considerarme como. ¿Cómo tenía que considerarme yo en la posesión? Con ánimo de señor o dueño, ¿o no? Con ánimo de señor o dueño, ¿cierto? Entonces, una persona que era arrendatario podía llegar a adquirir la posesión por prescripción, que también lo No, vimos. No, solo no podía porque usar y reconoce gozar. dominio ajeno, ¿cierto? Entonces, el poseedor sí podía adquirir por prescripción, ¿ya? Porque tiene que actuar como señor y dueño. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que hay, ¿cierto? Del dominio, que es un derecho real sobre una cosa corporal para gozar y disponer de ella, ¿ya? Pero en realidad las facultades del dueño son uso, gozo y disposición. Ya no así, ¿cierto? En el arriendo, que reconozco el dominio ajeno, que es un título de mera tenencia, ¿cierto? Y acá tengo el uso y el goce, ¿ya? Pero no la disposición, ¿ya? Porque la disposición habla, ¿cierto?, de yo querer hacer lo que quiera con esa cosa. La puedo destruir, transformar, enajenar, puedo hacer lo que quiera. Pero en este caso el arrendatario no tiene esa facultad. Ya, entonces, consideraciones al momento de celebrar un contrato de arriendo. Ya, ¿qué tengo que hacer yo, por ejemplo, en el caso de hacer un contrato de arriendo? ¿Qué sería importante hacer en un contrato de arriendo? ¿Qué piensan ustedes que arriendan una propiedad? ¿Qué sería importante? Establecer las condiciones que tenga que tener el contrato, ejemplo, lo que yo voy a entregar versus lo que yo voy a recibir. ¿Ya? Y aclarar el tema de quién es la persona titular que va a ser el dueño del contrato para poder en caso de demandar. Y el tema del monto del valor, de cuánto va a valer ese arriendo. ¿Ya? ¿Qué tiene otras opiniones que sería importante poner en un contrato?
establecer en un contrato. Cláusulas, Cláusulas, ¿cierto? sí. Ya, Por ¿qué cláusulas podría ejemplo, colocar puede yo? ser no su arriendo, Claro, de no arrendar, ¿cierto? eh, cuando es necesario desalojo express, eh, Ya, ¿qué otra cosa? Allanamiento, puede ser también caso de problema de la ya, propiedad. Y eso, Venderlo. profe, eso nomás se me ocurre. ya está bien. Entonces, ¿no es cierto? Nosotros podemos poner cláusula, ¿ya? Por ejemplo, ya si esta persona no cumple con el arriendo, una de las cláusulas podemos poner que no se puede subarrendar, ya que este bien solamente es para uso habitacional, no comercial, entonces no podrían poner un negocio, ¿cierto? Acá, ¿ya? Y ahí uno también en las cláusulas coloca, ¿cierto? Si se tienen que pagar gastos comunes, quién se va a hacer cargo de estos gastos comunes, ¿ya? También No se dentro de este arrienda a contrato, terceros. Esa me acordé. claro, no se arrienda a terceros, ¿ya? Dentro de este contrato también podríamos realizar un inventario, ¿cierto? Si dejamos no sé, muebles de cocina o la cocina, dejamos refrigerador, dejamos aire acondicionado, se pueden dejar, no sé, eh, balones de gas, ¿ya? Entonces, todas esas estipulaciones se pueden dejar en este contrato. Y también, si se termina este contrato, ¿cuándo se terminaría este contrato? Ya, cuando no se cumple con el arriendo, ¿cierto? Cuando no se pagan los gastos comunes, después de 3 meses a lo mejor de no haber pagado las boletas de luz o de agua, ¿ya? En el caso de su arriendo también se puede terminar este contrato. También se puede poner, especificar ya que esta persona va a pagar los días, por ejemplo, los 5 primeros días. ¿Ya? Si no paga estos 5 primeros días, ya en este caso va a pagar una multa. ¿Ya? Y así diferentes cosas que se pueden estipular en este contrato. ¿Ya? Entonces, dice, consideración en el momento de celebrar un contrato de arriendo, individualizar a las partes, al arrendatario y al arrendador, ¿cierto? Con su nombre, RUT, nacionalidad, profesión, domicilio. Individualizar este bien raíz, ¿cierto? Donde se encuentra ubicado, ¿cierto? Se individualiza. Establecer unas rentas de arrendamiento y el mes de garantía. ¿Ya? También se puede especificar el tema del mes de garantía. ¿Ya? Por ejemplo, se puede colocar, si se termina el contrato, ¿cierto? El arrendador ya tiene 30 días para devolver este mes de garantía, pero siempre que cumpla con estas condiciones. ¿Ya? Que las casas la entregue las mismas, el inmueble lo entregue en las mismas condiciones, ¿cierto? Que se le arrendó y que las cuentas estén pagadas, las cuentas estén al día y ahí se devuelve este mes de garantía. Y uno también lo puede estipular, ya que tiene, por ejemplo, 30 días para devolver este mes de garantía. ¿Ya? Entonces, establecer las rentas de arrendamiento y el mes de garantía, realizar un inventario sobre el estado en el cual se encuentra esta propiedad, establecer cláusulas para garantizar el cumplimiento, designar plazos de inicio y plazos de término. Que también, por ejemplo, dice ya el contrato va a durar 6 meses o el contrato va a durar un año. Si las partes no dicen nada, ¿cierto? Sigue este contrato. Ya, entonces acá tenemos, ¿cierto? El contrato de arriendo, se pone el lugar, entre qué personas van a hacer este contrato, el domicilio, en adelante quién se llamará arrendador, ¿cierto? Ya el domicilio de este arrendador, en adelante que se va a llamar el arrendatario, ¿cierto? Y que han convenido el siguiente contrato de arrendamiento. Primero, el arrendador da en arriendo a don tanto tanto, el inmueble ubicado en la calle número tanto, ciudad. Segundo, la arrendada no podrá ser dedicada por el arrendatario, sino, hay falta en una parte de este contrato. Ya, segundo dice, la arrendada no podrá ser dedicada por el arriendo, sino el precio del arriendo es la suma de, que se pagará anticipado ya. Lo que les decía yo, ¿cierto? Que ahí se llega a acuerdo que se va a pagar los primeros 5 días, ¿ya?
Ahí dependiendo, ¿cierto? Lo que las partes convengan. ¿Ya? Y ahí o sea, también se puede colocar que en caso de no cumplirse, ¿cierto? En la fecha acordada, se le agrega una multa. El domicilio del arrendador, el arrendatario pagará la cuota correspondiente en los servicios comunes que le corresponde al inmueble que arrienda, solamente en el arriendo de departamento. En este acto, el arrendatario se entrega del arrendador el valor correspondiente a y el mes adelantado y el mes de garantía. El presente contrato comenzará a regir ya y termina en la fecha correspondiente. El arrendatario así ha pactado se entenderá prorrogada iguales condiciones por los periodos mensuales. Ya que en este caso, ¿cierto? Si las partes no dicen nada, se prorroga este contrato, ¿ya? O si no, ¿qué se hace? Uno tiene que avisar, ¿cierto? Que no va a seguir este contrato por una carta certificada, que eso es lo que se hace. Se avisa con anterioridad. Yo tenía otro contrato más específico que este. Ya, de ahí, después del break que hagamos, yo voy a compartir otro contrato de arriendo que sale más específico. ¿Ya? Después tenemos el contrato, ¿cierto?, de prestaciones de servicio. La prestación de servicio es un contrato mediante el cual una parte se obliga a realizar determinado trabajo y la otra a pagar honorarios acordados. Existe una infinidad de servicios que pueden ser prestados. Por ejemplo, asesoría, ingeniería, publicidad, servicios jurídicos, consulta con el médico, y si bien en muchos de estos casos no existe un contrato escrito, igualmente existe un acuerdo consensual que se establece los derechos y obligaciones de las partes. ¿Ya? Entonces se detalla completar del contrato, servicio prestado, proyecto a realizar, valor líquido, fecha de término de los servicios. ¿Ya? Que generalmente, no sé si acaso ustedes han hecho boletas de prestaciones de servicio, algunos de ustedes, boletas de honorarios, ¿no han hecho boletas de honorarios? ¿No? Porque ahora las boletas se pueden hacer también electrónicas, ya a través del servicio de puesto interno, ¿cierto? Dependiendo, ¿cierto?, de la asesoría que vayan a prestar, ¿ya? Uno hace la iniciación de actividades y puede hacer estas boletas a través del servicio de puesto interno. Ahí uno coloca el RUT, ¿cierto?, de la empresa que le está prestando el servicio, ya, y se emite esta boleta, ¿ya? Por el servicio de puesto interno. Y después uno hace, ¿cierto?, en abril las declaraciones que son del impuesto a la renta, ¿ya? Y ahí cuando uno le presta servicio, ¿cierto?, a una empresa, le retienen un porcentaje de esta prestación de servicio porque se tienen que pagar impuestos. Ya dice, han acordado el contrato de prestación de servicios honorarios que consta en las cláusulas a continuación que se exponen. Primero, en virtud del presente contrato de prestación de servicio, el mandante se compromete a ejecutar para el mandante el siguiente cargo. ¿Ya? Por ejemplo, el cargo puede ser asesorías ya de un prevencionista, ¿cierto?, de riesgo, ya para tal proyecto, ¿cierto? Las partes dejan expresamente que la constancia de desempeño del encargo señalado en el párrafo precedente, el mandatario se desempeñará como trabajador independiente, no existiendo un vínculo de subordinación o dependencia con el mandante. Por lo tanto, el encargo o servicio que se han acordado lo efectuará en horarios y en condiciones convenidas, ¿ya? ¿Qué diferencia hay ya de una prestación de servicios a un contrato? Que nosotros vimos los contratos, vimos lo que era contrato. ¿Qué diferencia hay en la prestación de servicios, por ejemplo, con un contrato? Que no hay subordinación.
Claro que no hay subordinación, ¿cierto? Y dependencia, porque yo si estoy con un contrato, con una empresa, yo voy a estar bajo subordinación y dependencia, ¿y qué voy a tener que hacer? Voy a tener que cumplir un horario de trabajo, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? En este caso no hay subordinación o dependencia, no hay horario tampoco, ¿ya? ¿Cierto? Se pactan, ¿ya? Se pactan estos servicios, ya que van a ser en un horario determinado, pero no existe un vínculo entre las partes de subordinación y dependencia. Esa es la diferencia que hay, ¿cierto?, con la prestación de servicio. Ya entonces dice que el desempeño del cargo señalado en los párrafos precedentes, el mandatario se desempeña como trabajador independiente, ¿cierto?, para prestar ciertos servicios, no existiendo un vínculo de subordinación o dependencia con el mandante. Por lo tanto, el encargo o servicio que se le ha encomendado lo efectuará en horarios y condiciones convenidas. ¿Ya? Pero lo importante es que no hay subordinación e independencia. ¿Ya? Segundo, toda colaboración que el mandante solicite a otras personas y a cualquier título será de su exclusiva responsabilidad, no generándose obligaciones alguna para que el mandante en la relación con dichas personas. Tercero, por el servicio que realizará el mandatario, la empresa mandante pagará honorarios ascendientes a la suma de, ya líquido, la empresa dispondrá de su pago reteniendo el 10,75% de impuesto a la renta. Lo que les decía yo, que es cierto, cuando uno hace boleta, se hace esta retención, después uno hace la declaración en abril para que le devuelvan cierto porcentaje de lo que se retuvo. Ya. Cuarto, los honorarios pactados en la cláusula precedente serán los únicos pagos en que el mandatario tendrá derecho a recibir por la prestación de estos servicios. Por consiguiente, no se generará en virtud del presente contrato derecho de indemnización alguna. ¿Ya? Entonces aquí no van a tener derecho a indemnización, ya solamente lo que se pactó. ¿Ya? Feriado ni cotizaciones previsionales de las que participen los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, el mandatario podrá efectuar cotizaciones previsionales como trabajador independiente para los efectos de su previsión con una administradora, ¿cierto?, de fondos de pensiones e instituciones de salud previsional. ¿Ya? Entonces, este trabajador, ¿cierto?, independiente que presta servicios puede cotizar, ¿cierto?, por el tema de ¿por qué tendría que cotizar? ¿Piensan ustedes que es importante que cotizara? Para poder disponer de los, pienso yo, de los beneficios que conlleva la parte de la salud de FONASA, lo que tiene que ver Claro, con la ¿cierto? cesantía, con el fondo de cesantía, y entonces ya él haciendo contratos de servicio, prestación de servicio de esta forma, a través de los honorarios, perfectamente él puede comenzar a cotizar como independiente Claro, para exactamente. asegurarse. Claro. ¿Cierto? Para el tema de la salud, ¿cierto? De los fondos de pensiones también, o para justificar también renta. En el caso de algún crédito, ¿cómo justificar renta? Ya, entonces, quinto, la liquidación de honorarios tendrá lugar los 30 días, tendrá lugar los días 30 de cada mes o día a convenir. Para su pago, el mandatario deberá presentar la correspondiente boleta de honorarios anualmente. El mandante entregará un certificado que deje constancia del monto total de los honorarios pagados e impuestos retenidos al mandatario. ¿Ya? Entonces se tiene que pero generalmente uno hace esas boletas, ¿cierto? Y ahí le llega una copia a la empresa. Queda uno una copia a uno y a la empresa, que ahora la hace uno en la misma página del servicio de puesto interno. Y ahí le hacen la retención y todo lo que corresponde. ¿Ya? Porque, bueno, es importante, ¿cierto? El registro. Una consulta, profesora. Ujú. ¿Cualquier persona que trabaje a honorario debe existir un contrato? De todas No maneras. necesariamente. A lo mejor si lleva cierta cantidad de tiempo, podría ser un contrato, pero no necesariamente porque es como una prestación de servicio.
Y ahí, como dice acá, no hay vínculo, no hay subordinación e independencia, ya excepto que cambien las cosas, las circunstancias, ya haya subordinación e independencia y tenga que cumplir cierto horario, ¿ya? Entonces la otra vez estaban viendo ese tema, que había muchas empresas, ¿cierto?, que tenían años a la gente trabajando con boletas de honorario, Sí. ¿ya? Y al final tenían que estar a la disposición y bajo la subordinación y dependencia de esta empresa, ¿ya? Y varias cosas que de repente, bueno, hay veces que hay situaciones que hay que transparentarlas, ¿ya? Ya, profesora, Que gracias. por lo mismo hay a veces empresas que también tienen a las personas, ¿cierto?, que después de 3 meses los contratos pasan a contrato indefinido, ¿ya? Pero hay empresas que tienen, no sé, a la gente ya 4 o 5 meses, la despiden, después la vuelven a contratar y así. Y que a mí me Y pasó al una final, situación ¿ya? con un conserje que teníamos contratado, o sea, no contratado, sino que él prestaba servicio honorario nomás en conserjería. ¿Ya? Y cuando él se retiró, resulta que nos demandó en la inspección del trabajo, no, sí, en la inspección del trabajo. Y la inspección del trabajo nos solicitó que teníamos que haberle hecho contrato, aunque fuera un trabajador a honorarios, y pagarle también un tipo de indemnización. Entonces, Claro, por eso nos el tema consultaba. es que, claro, el tema es que cambian las cosas, como decía acá, ¿cierto? Porque él tenía que cumplir un horario como conserje, ¿ya? Entonces se daba esa figura de subordinación y dependencia, ¿ya? Porque el contrato dice que la persona tiene que estar bajo subordinación o dependencia, ¿ya? Entonces al final Ahí, no es claro, como una entonces ahí prestación de servicio. Claro, sí, yo no, pienso sí le que por entiendo, eso sí, intervino la inspección del trabajo en la ese aspecto, inspección del porque trabajo. él cumplía un horario. Claro, sí. Mm, sí, ¿ya? Ahí es donde está la diferencia cuando se prestan servicios Exactamente. sin dependencia. Sí, sí. ¿Ya? Y como dice acá, ¿cierto? Como leímos anteriormente, que no tenía que haber subordinación de dependencia. Entonces, ¿cómo justificó él? Él justificó, yo tenía que cumplir, ¿cierto? Yo llegaba, no sé, a las 8 de la noche a cumplir mi turno hasta las 8 de la mañana del otro día. Y él trabajaba por turno. Por ejemplo, trabajaba a lo mejor 5 días a la semana. Entonces se justificaba esa subordinación de dependencia del guardia, del conserje. ¿Ya? Entonces yo pienso que por eso intervino la inspección del trabajo. Pero ahí Gracias, profe. sería como un contrato de palabra, porque no Claro, hay nada como escrito que diga contrato de tal fecha a tal fecha. claro, ahí es acuerdo de las partes convencional, porque puede ser el acuerdo convencional, legal, ¿ya? Pero en este caso era convencional, llegaron a acuerdo, él, ¿cierto?, dijo que a lo mejor sí me contratan con boletos de honorarios como más fácil, ¿cierto? Pero después, a lo mejor él ya sabía esto, lo que iba a suceder. Ah, ya, gracias. Sí, Sí, sí. gracias. Sí, lo mismo pasó con un tema de un dueño de un restaurante, ¿ya? También había un caballero que iba a cantar todos los días, ¿ya? Por ejemplo, iba ya de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y le pidió permiso a este dueño del local para poder cantar todos los días en su local, ¿ya? Y la plata que recibiera de las propinas que le daba la gente. Ya después se enojaron con el dueño del local y ¿qué pasó? Que él le dijo, no, él me hacía venir todos los días en tal y tal horario. Yo cumplí ese horario, ya, pero no estaba con contrato. Era como un acuerdo convencional. Así que adivinen qué pasó. El dueño Tuvieron que tuvo que pagar. pagarle. Tuvo que Sí, pagarle una claro, indemnización por... sí, Sí, exactamente. Ya, y el acuerdo que habían llegado era ese.
¿ya? Pero a lo mejor manejaba más o menos estos temas, que él cumplía un horario, ¿cierto? Estaba bajo dependencia y subordinación de este dueño. Entonces al final, ahí como discutieron, se fueron a la inspección del trabajo. Ya, Ya. gracias, profesor. O sea, igual es Las partes, peligroso este contrato. sí, sí, es tema, o sea, para cualquier persona, porque después pueden ellos argumentar eso, que están bajo dependencia y subordinación, ¿ya? Que tenían que cumplir con cierto horario todos estos días, ¿cierto? No era que van ciertas horas, ya voy 3 horas a lo mejor al día, o 2 horas al día, en diferentes días y en diferente horario, ¿ya? Pero cuando se cumple esa figura, sí está bajo subordinación y dependencia. Ese es el tema, Ya, gracias. ¿ya? Ya, entonces, sexto dice, los gastos en que incurre el mandatario por el cumplimiento de su encargo correrán por cuenta del mandante. Para facilitar el servicio prestado, el mandante proporcionará los elementos necesarios que se utilizan exclusivamente en la ejecución del encargo posible, respondiendo del uso indebido de los mismos. ¿Ya? Entonces, en todos los gastos que incurra este mandatario para cumplir su encargo, correrán por cuenta del mandante. ¿Ya? Entonces, en el caso, ¿cierto? Que hay un mandato, ya que este mandato tenga que esta persona, ¿cierto?, ejecutar ciertas funciones o ir a algún lugar, ¿cierto?, llegar para cumplir con ese encargo eh, que tenga que realizar, ¿cierto? Ahí va a tener que incurrir con todos los gastos el mandante, ya, excepto que sea algún uso indebido del mismo. Ya, porque hay a veces mandatos, ¿cierto? ¿Para qué son los mandatos? ¿Para qué creen ustedes que se puede hacer un mandato? Cuando habla de mandato, está relacionado con mandar. ¿Para qué, por ejemplo, yo le podría hacer un mandato a una persona? Para que estudien mi nombre ante, por ejemplo, Claro, actúen mi para que nombre actúe en su en nombre, caso de que sí, que me pueda representar también en un momento en determinado. representación también, ¿cierto? Ujú, sí. ¿Y en qué otra situación? Para mandar, ¿cierto?, a realizar cierta tarea o cierta gestión, Sí, para que me ¿ya? represente. Para que las represente, ¿cierto? Ya en la parte judicial, en representación, pero también puede ser que hagan un mandato, ¿cierto?, para la parte administrativa, ¿ya? Para que cumplan ciertas tareas o realicen ciertas gestiones, ¿ya? Entonces aquí habla de eso, ¿ya? En situaciones, ¿cierto? Aquí va a tener, en situaciones que, ¿ya?, tenga, por ejemplo, que el mandatario incurrir en algún gasto o alguna situación, ahí el mandante va a tener que hacerse cargo de eso. No así, ¿cierto? Cuando sea alguna situación que sea indebida, ¿ya? Ahí no va a tener que correr con esos gastos. Séptimo, las partes podrán desahuciar el presente contrato dando un aviso anticipado de 30 días. Deberá constar por escrito, en el caso se da enterada con fecha tanto tanto, ahí se pone se da enterada por fecha tanto tanto, asimismo el contrato termina por las causales de extinción del mandato prescritas de acuerdo al artículo 2163 del Código Civil. Octavo, para las cuestiones que da lugar este contrato, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. ¿Ya? Entonces, 30 días antes, ¿cierto? En el caso que ya no quieran seguir ya con este mandato, se puede terminar, ya de acuerdo al artículo 2163 del Código Civil. ¿Ya? Y Profesora, generalmente, ¿Mm? buenas tardes, Carolina por Buenas acá. tardes. Una consulta con respecto a eso y la revocación del mandato puede ser hecha por la misma persona que autorizó, tiene que elevar ese documento a un abogado y redactarlo No, directamente a la no, notaría.
No, por la misma persona que se hizo el acuerdo entre las partes, Ya. claro. Y cuando es su Dependiendo de la mandato, gestión, como le decía yo, si hay gestiones que son administrativas o gestiones que son judiciales, o hay un contrato de por medio, ya, pero se claro, puede dar término al contrato, ¿cierto? Y se entrega este aviso, que se puede entregar 30 días antes, que puede ser con una carta certificada. ¿Ya? perfecto. Que asimismo se termina el contrato por las causales, ¿cierto? Lo mismo pueden hacer con un contrato de arriendo. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos el contrato, ¿cierto?, hasta marzo, ya este contrato de arriendo, y yo quiero terminar este contrato, porque dice el contrato ya, si las partes no dicen nada, este contrato sigue, ¿cierto? Pero si yo quiero terminar este contrato, yo tengo que mandar esta carta informando a esta persona 30 días antes. ¿Ya? Le envío una carta certificada al domicilio. ¿Ya? De ahí queda constancia, ¿cierto?, que esta persona se le avisó que se termine este contrato. ¿Ya? En un caso de que igual el contrato no se renovara y está por un valor, el propietario tiene como la autoridad de subir en sí, aunque no haya hecho nada notarial, el arriendo, subir el valor acordado en primera instancia, ¿o no? Lo que pasa es que es mejor que se haga a través de un contrato, que quede escrito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por ejemplo, si este contrato nosotros sabemos que se termina en marzo, ¿cierto? Y queremos terminar este contrato antes, lo hacemos y le entregamos la carta certificada. Lo mismo que de acuerdo, por ejemplo, los contratos dicen que de acuerdo al IPC se va a subir el arriendo, ¿ya? Pero sale estipulado en el contrato. Sube una Igual vez al pueden año hacer, siempre. claro, igual pueden, Sí, a porque mí los me contratos pasa también eso. pueden ser convencionales. También se puede llegar a acuerdos, ¿cierto?, de las partes, que dependiendo cómo sea este arrendatario, ¿ya? Pero si, ¿cierto?, se llega a un acuerdo convencional de las partes que se va a subir una vez al año el arriendo, se tendría que subir. El Se contrato tiene que tiene subir. eso, de arriendo, Claro, sí. con el Pero IPC, y lo sube una vez al año. Claro, importante es hacer el contrato, porque en caso de cualquier situación, ¿cierto? Por el tema también que hay una ley, la ley Devuélveme mi casa, ¿cierto? También es importante el tema del contrato. Ya, pero si hay, no sé, pues lleva harto tiempo esta persona arrendando y no tienen problema, sí lleva ese acuerdo convencional, que se le sube una vez al año, ¿cierto? De acuerdo. El tema es cuando hay perjuicios, ¿cierto? O sea, hay este arrendatario, ¿cierto? O sea, este arrendador sufre perjuicios en la propiedad, ¿ya? Porque hay veces que, ¿cierto?, no pagan el arriendo, ¿ya? Las casas no las dejan en las condiciones que corresponde, ¿ya? Esa es como una situación, y la otra situación es que si uno está arrendando y no tiene un contrato de arriendo, ¿qué pasa si esta persona que me está arrendando me pide la casa de un día para otro? Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Cuando usted menciona lo del tema del IPC, si eso no estipula en el contrato como tal, ¿de qué depende que se suba o no suba? Porque, por ejemplo, a mí me pasó con mi propietario, yo tengo 5 años y medio viviendo en el departamento de él, y los primeros 3 años no me subió, y después cuando él cayó en cuenta, me empezó como a subir, así como no sé si de manera así, comprar los años que no subió, claro, cada año tiene que subirse, y me lo subió así como que me tocó resignarme y aceptar nomás que él subiera, pero no fijamos nunca en el contrato, no se estipuló como tal. mm, claro, es que ese es el tema. Cuando no se estipula en un contrato, por ejemplo, si a mí me dicen en el contrato que me van a subir de acuerdo al IPC, ya no sé, mi arriendo es de 400, entonces ya tendrían que subirme, por ejemplo, ya, no sé, una vez al año, 23.000 pesos, un ejemplo. Pero si no se estipula, es el tema, que si no se estipula eso, ya a lo mejor yo pago 400 de arriendo y me van a subir 60.
que no es lo que corresponde al IPC, o me van a subir 70. Entonces ahí uno, Exacto, si yo tengo el contrato, yo puedo calcular y yo le puedo decir, no, pues mire, yo calculé y el contrato dice que es de acuerdo al IPC y este no es el IPC, es más que lo que me está diciendo Claro. usted. Ya. Entonces, Sí, porque justamente idealmente eso él que hizo. regules, claro, idealmente que Pero, regule esa parte, entonces que le digas, pero usted ¿cuánto me va a subir? ¿Me va a subir una vez al año? ¿Me va a subir cada 6 meses? ¿Me va a subir de acuerdo al IPC para estar claro con la situación? Es mejor que regules esa situación. Como agregarlo como una cláusula extra, ¿sería? Claro, sí puede agregar como una cláusula, ¿cierto? Oiga, profe, y otra cosita. Que si bien es cierto, en las cláusulas del contrato, cuando dice que eso no tiene atraso, los pagos, valores impagos, es causal suficiente para terminación del contrato. Eh, Si, yo si el este mes contrato lo dice, sí, me ¿ya? atrasé con él y sí, pues. Entonces me atrasé con él y él me dijo, mira, si no regularizas ese pago que tiene que ser el valor el completo de la mensualidad, que le dije espéreme porque estoy esperando un dinero y le cancelo, pero ya tengo 5 años y medio viviendo en su departamento y nunca le he fallado. No, pero no, sí, o sea, igual la gente, la gente sabe que es tema ahora conseguir arrendatarios que cumplan, ¿ya? Entonces, si él todo este tiempo tú le has estado respondiendo como corresponde, Y él me dice si no me va a tocar pedirte el departamento. Entonces me puso así como a correr, me hizo asustar y yo no sé si decirle no me lo puede pedir así de buenas a primeras, a pesar que yo me he retrasado en el pago, o sea, no le cumplí pero la fecha. ¿tienen un contrato ustedes? Entonces, como un dilema. Tengo el contrato, sí. No, ya. Pero el contrato dice, por ejemplo, el contrato dura hasta tal fecha y si las partes no dicen nada, se prorroga ese contrato. Ya, pero él igual tiene que Ah, avisarte a no, y ti, sabe a que a través de una carta tiene que avisarte, ya, que tienes que dejar, por ejemplo, el departamento. no, Ya, no es claro, que, avisarme de manera formal. claro, tiene que avisarte de manera formal, pues no es que te diga, por ejemplo, ya mañana tienes que irte, no, tiene que avisarte de manera formal. Ya, ok. Ya, vale, profe, muy amable. Ya, ¿que alguien más iba a decir algo, no? De ahí vamos a ver un contrato de arriendo que sale como muy específico todas las cláusulas. ¿Ya? En caso que la persona se atrasa, no se atrasa, si hay alguna de las partes que pide, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, si pide con anterioridad, tanto el arrendatario como el arrendador, si piden antes de la fecha, tienen que pagar multa, ¿ya? Entonces ahí, eh, al final tienen obligación y derecho las dos partes, de eso se trata. Ya no es que Profesora, como con una... respecto a eso, disculpe, con respecto a eso, a mí me tocó una mala experiencia en, acá en Viña. Le arrendé la casa a una señora y el arriendo era bastante carito, entonces me pidió la garantía correspondiente al mismo mes de arriendo. Y posteriormente ya al retirarme, bueno, salían todas las cláusulas, que el departamento se entrega bien, en las condiciones, bla, bla, bla. Se entregó tal cual ella lo pidió, lo pintamos, le entregamos todo como correspondía y después hablamos del tema de la garantía. Me dijo que ella tenía 45 días para devolverme la garantía, para ver todo lo que incurría, no sé, en gastos del departamento, si estaba todo bien. Bueno, yo presenté la boleta de lo que gastamos y todo, y después quise pedir, no sé, retribución de lo que quedaba de la garantía de acuerdo a lo que ella había gastado. No me entregó ni una boleta, no me entregó garantía, no me entregó nada, desapareció como el aire. ¿Y qué ahí uno tiene como alcance para poder, no sé, como arrendador, tener derecho a solicitarle, a reclamar en alguna institución esto? Porque al final de cuentas, Podría no poner, me... ¿Perdón? bueno, si te hizo contrato y el contrato lo hicieron en la notaría, Ujú, ya sí. podrías poner algún reclamo, puede ser en el CERNAC, porque ella no cumplió con parte de este contrato, ¿ya? Porque hacer un juicio es como muy Muy engorroso, largo. entonces muy largo. Sí, 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 eso es lo que ya, pero podría hacer. tampoco.
Sí, porque al final de cuentas, igual uno dice puede funarlo, pero después igual eso uno lo puede perjudicar, porque igual pueden hacer una demanda contra uno si yo estoy funando a una persona. Mm, Así que queda en eh, el aire eso. Eso pero como que lo, está invasivo ahí porque realmente, claro, existen leyes para el que entrega su casa en arriendo, pero no hay así una protección para la persona que cumple, claro. que al final yo creo que ninguno, Aparte que, no creo por que nos ejemplo, devuelvan la si, garantía. no sé, pues, llega a poner algún reclamo o algo, ya, o informar de alguna situación que no estás conforme, tampoco es una mentira, tampoco sería algo, sería una calumnia. Claro, sí. Ya Pero bueno, al es una final, situación verídica. Es que sí. ahí hay mucha gente que actúa de mala fe. Ujú. Sí, porque al final de cuentas yo pienso que la garantía cuando uno arrienda nunca al final se la devuelven. Es como no, si te la vamos a devolver, si el departamento se entrega en las mismas condiciones, pero al final de cuentas eso como que uno después lo pierde. Al final nunca lo recobra No, como... hay gente que sí igual devuelve la garantía, pero eso hay que dejarlo como bien claro, ¿ya? Porque también está incumpliendo con el contrato, porque el contrato es un acuerdo entre las partes, ¿ya? Entonces también estaría incumpliendo con este contrato. Así se Claro, estipuló ahí que se entregó las casas en las condiciones que correspondía, con pintura y con todo, y no está devolviendo el mes de garantía, tampoco sí, incluso ella corresponde. dijo que tuvo que volver a pintar, que tuvo que pagar al maestro y todo eso le había salido 500.000 pesos. Y dije, bueno, deme boletas de la Claro, prestación del servicio a su maestro, lo que gastó en pintura y no hubo caso, no. Fue terrible. O sea, ahí viví la mala experiencia con esta señora. me Y en los imagino. otros arriendos igual es como que, claro, como dice usted, ya se gastó esto, o por ahí vienen las boletas desfasadas, eso se gastó en esto, pero ha sido súper claro, porque con esta señora no hubo caso. Claro, No no, pude sí, por no, no. ninguna Hay parte recuperar gente, nada. sí, hay gente que así, ya como que se acostumbra a hacer, a estar en esa situación, si después dicen, no, déjeme el, pintado todo y yo devuelvo el mes de garantía, pero sí tienen que devolverlo, porque fue un acuerdo entre las partes, pues se firmó un contrato. Sí, pero bueno. Ya, gracias, profe. Ya, ya. Entonces, después, octavo, ya. Ahí también, por ejemplo, en el caso, ¿cierto?, que está hablando la compañera, en el caso de que se quisieran ir a juicio, ya en el contrato también fija las partes que se va a resolver, ¿cierto?, la contienda. ¿Ya? Por ejemplo, una persona es de Valparaíso, la otra de Viña, pueden decir ya, dejamos la situación en caso de conflicto, ¿cierto? Que se resuelva por ejemplo, en un tribunal de Viña, ¿ya? Del mismo Viña se va a resolver, ¿ya? Si se suscita alguna situación, ¿cierto? Que haya Pero algún no, litigio entre las partes, ahí se fija dónde se va a resolver, en qué tribunal se va a resolver. pero profe, no en ese caso sería el tribunal en que esté el domicilio. Ejemplo, No, Valparaíso, la casa está ahí en Valparaíso. no, no necesariamente, porque las partes acuerdan el lugar en que se va a resolver, ¿ya? Hay un Ah, ya, acuerdo de las sí. partes. Por ejemplo, a lo mejor una persona es de Santiago, la otra es de Viña y pueden decir ya, la pueden fijar, no sé, y la otra trabaja en San Antonio. Una de las partes trabaja en San Antonio. Entonces ahí estipulan, en caso de conflicto, lo vamos a resolver en tal tribunal, ¿ya? Si hacen la demanda en otro tribunal, ¿ya? Y la persona responde, ahí está la prórroga de la competencia. Se prorroga esta competencia, ¿ya? Pero si ¿qué tendría que ahí la persona, por ejemplo, qué podría, a qué Realizar podría un poner, exhorto, una petición del tribunal de cambio de ¿ya? tribunal, Pero, quizá. pero si a mí, por ejemplo, ya, me demandan, ¿ya? Y dejamos para resolver este conflicto en San Antonio, y a mí me demandan en Viña, ¿ya? Si yo respondo, ¿cierto? Si yo respondo, se prorroga esta competencia. Pero ¿qué tendría que hacer yo si me están demandando un tribunal que no corresponde?
¿Qué podría alegar yo en ese tribunal que no me corresponde? Utilizar como medio probatorio el contrato donde dice que la jurisdicción ¿Ya? ¿Y qué que ese tendría tribunal no es competente. que el No es tribunal no es competente ese tribunal. competente? La Sí, incompetencia los del tribunales. tribunal. Actitud del Sí. nivel, creo que se llama. Ya, actitud del libelo, la ineptitud del libelo es cuando no se entiende la demanda. Y la Ah, incompetencia del tribunal es cuando el tribunal no es competente para conocer esa situación. pues ya, gracias. Si yo respondo, ¿cierto? Ahí se da la prórroga de la competencia. Pero si no respondo, ya ahí yo podría decir no. O sea, las partes fijaron que va a ser en San Antonio. Se va a resolver en el Tribunal de San Antonio. Entonces, ¿por qué designaron el Tribunal de Viña del Mar? Entonces ahí yo pongo una excepción dilatoria y pongo incompetencia del tribunal. Ese tribunal no es competente para conocer esa situación. ¿Ya? A eso se refiere. Ya esas son excepciones dilatorias, ¿cierto? Ineptitud del libelo, incompetencia del tribunal. Ya, el presente contrato, noveno, el presente contrato suscribe en duplicado, quedando una copia en poder de cada parte. Ya después vamos a seguir con las escrituras públicas, nos vamos a ir a un descanso. Después tienen que ingresar de nuevo a la reunión, ¿ya? Yo me voy a salir de la reunión, después ustedes ingresan de nuevo a la reunión. Ya, nos Ya. vamos a conectar a las 7:15, ¿ya? Para que Ya, descansemos profe. un ratito.